Vamos a hablar del concepto particular de árboles. Los árboles son grafos acíclicos y dirigidos. ¿Pero qué diferencia tienen con el resto? Que a su vez tienen un atributo extra que es la jerarquía. Es decir, los niveles en los que pueden estar los nodos. Hasta ahora nosotros estuvimos viendo de que en un grafo los nodos están interconectados por aristas, pero no hablamos nunca de jerarquía. Sí hablamos del grado, pero no de jerarquía. Es decir, que si un nodo está por encima de otro, tiene mayor jerarquía que el nodo que está por debajo. Al tener el nuevo concepto de árbol, nos surge el concepto de raíz. Raíz es el nodo inicial de donde parten todos los caminos, es decir, los caminos hacia las ramas. Las ramas vamos a llamar los nodos terminales que no son raíz. Al ser un grafo acíclico y con jerarquía, entre la raíz y un nodo hoja, solamente puede haber un camino. No va a haber más de un camino para poder llegar. Al tener el concepto de raíz y el concepto de hoja, también surgen otros conceptos como el de padre e hijo. Es decir, que si un nodo depende por debajo de otro nodo, va a ser hijo de este nodo. Si un nodo raíz tiene un nodo por debajo, además de ser raíz, es un nodo padre del otro nodo. Todos los nodos hoja son hijos. Es decir, si hay un nodo hoja, no puede tener más hijos. Surge también el concepto de nodo interno, es decir, todo nodo que no sea raíz y a su vez no sea hoja, porque va a estar entre medio del nodo raíz y el nodo hoja. Con el concepto de jerarquía surge el concepto también de nivel, es decir, cada nodo de un árbol tiene asignado un número de nivel. El camino aquí es la sucesión de enlaces entre cualquier nodo exactamente igual que en un grafo cualquiera. La rama es el camino que se sigue desde el nodo raíz hacia el nodo hoja. Y la profundidad del nodo es el número de aristas que se debe recorrer desde la raíz para poder llegar a ese nodo. El peso de un árbol es la cantidad de hojas que tiene un árbol. Y el bosque es la colección de 2 o más árboles. Ahora bien, ¿para qué nos sirven todos estos conceptos? El concepto en sí sirve para modelar situaciones. ¿Qué situaciones o qué problemas podemos modelar con un árbol? Lo más conocido, por ejemplo, que tenemos es representar un árbol genealógico, donde tenemos nuestros ancestros como padres y a su vez cada uno tiene sus hijos y los hijos también tienen sus hijos y así sucesivamente. Otro problema que se modela con árboles es la estructura de directorios de un disco rígido, donde tenemos el disco raíz, si es un file system de Linux o si es un Windows, por ejemplo, el C2 puntos, y a su vez cada directorio va siendo un hijo. Y los nodos hojas, por ejemplo, serían los mismos archivos, que los archivos, como no pueden tener hijos, son nodos hojas. Otra problemática que se puede modelar con un árbol es un árbol de decisiones, donde, por ejemplo, un gerente o alguien que tome decisiones puede determinar qué subdecisiones debe tomar a partir de una decisión dada. De esta forma se va a ir bifurcando hasta llegar a la decisión final. La forma de implementar árboles en informática específicamente hablando son dos. Una es iterativa y la otra es recursiva. La forma iterativa es un poco más compleja por tipos de datos y los atributos que hay que utilizar, y la forma más común y más simple es usando la recursividad. Todos los árboles se pueden definir en forma recursiva. Si tomamos como puntapié inicial la raíz, decimos que cada hijo de la raíz es en sí un subárbol. Es decir, cada una de las hojas a partir de la raíz puede ser definida en sí como un árbol. Y así sucesivamente, cada uno de los hijos de cada uno de esos hijos pueden ser definidas como un subárbol. Por ende, se dice que todos los árboles pueden ser definidos en forma recursiva. Los invito ahora a participar de la actividad. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad. En pantalla podrán ver una forma posible de resolverla.
Dentro de los grafos y a su vez dentro de los árboles existe una aplicación especial que son los árboles binarios. Cuando hablamos de árbol binario hablamos de la cantidad de hijos que puede tener como máximo un nodo. Es decir, en un árbol binario cada nodo puede tener como máximo 2 hijos. Un árbol binario maneja la estructura de nodos. El nodo básicamente tiene en su estructura 3 campos, 2 que son referenciales a los posibles hijos y uno es el dato que vamos a almacenar. Esos datos referenciales, si ambos están en null, significa que estamos hablando de un nodo hoja. Si alguno de esos campos referenciales tiene información, significa que está apuntando o está referenciando a un nodo hijo, es decir, contiene hijos. Un árbol binario se puede definir recursivamente porque cada referencia a un hijo es en sí un nodo. Existen conceptos asociados a los árboles binarios, como por ejemplo los árboles binarios similares. ¿Qué es un árbol binario similar? Un árbol binario similar es un árbol que tiene exactamente la misma estructura, la misma cantidad de padres e hijos, pero no necesariamente el contenido de información es el mismo. Por otro lado tenemos los árboles binarios equivalentes o copias, que son iguales en estructura y a su vez en contenido. Los árboles binarios equilibrados. Este concepto es muy importante porque sus alturas o profundidades pueden diferir en no más de una unidad. Los árboles binarios llenos son aquellos que cada nodo tiene 0 o 2 hijos. Y un árbol binario perfecto es aquel en que todos los vértices tienen, con 0 hijos están a la misma profundidad, es decir, están al mismo nivel. La distancia de la raíz tiene la misma altura. ¿Para qué se utilizan los árboles binarios? Los árboles binarios se utilizan para modelar, por ejemplo, un árbol de Huffman. El árbol de Huffman es un árbol binario que se utiliza para comprimir información, es decir, para manejar la entropía de la información. Otra aplicación de un árbol binario es, por ejemplo, un árbol de expresiones. La expresión, cuando hablamos de expresiones, estamos hablando de expresiones matemáticas, donde, por ejemplo, tenemos un nodo padre, que es el operador matemático, y a su vez los hijos izquierdo y derecho son los términos que separan ese operador. Y a su vez, cada término tiene en sí otras operaciones matemáticas y así se van subdividiendo. De esta forma, con un análisis desde las hojas hacia la raíz, podemos evaluar la expresión y poder obtener el resultado final. Los invito ahora a realizar la actividad. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad. En pantalla podrán ver una forma posible de resolverla. Ahora vamos a hablar del concepto de árbol binario de búsqueda. El árbol binario de búsqueda es una especialización del árbol binario. El árbol binario común tiene 3 formas de ser recorrido: preorden, inorden y postorden. En el caso de un árbol binario de búsqueda, la única forma de recorrerlo es inorden. El árbol binario de búsqueda tiene la característica que el campo o la información que tiene que estar guardada en cada uno de los nodos debe ser susceptible de ser ordenada. Por ejemplo, que sean números. Si esa información puede ser ordenada, significa que se puede establecer el criterio de orden. Si, por ejemplo, establecemos el criterio de ordenar de menor a mayor, significa que todos los números que yo puedo insertar en ese árbol, que sean menores que la raíz, van a estar ubicados a la izquierda. Y todos los números que sean mayores van a estar ubicados a la derecha.
De esta forma me sirve la estructura de árbol binario de búsqueda para buscar entre un grupo de información, ya sea, imaginemos que estamos buscando el número 40 y nuestra raíz es el número 20. De ahí deducimos que la rama que tenemos que analizar es la rama derecha, porque el 40 es mayor que el 20, es decir, que automáticamente descartamos todo lo que se encuentra en la rama izquierda. El método de búsqueda siempre es partir de la raíz y decidir si es mayor o es menor, suponiendo que habíamos establecido el criterio ordenado de menor a mayor. Vamos a establecer siempre que lo que se encuentre a la izquierda es lo menor y lo que se encuentre a la derecha es lo mayor. A partir de ahí, si buscamos un número n que es menor que la raíz, vamos a ir automáticamente por la rama izquierda. Y así, suponiendo que el árbol esté equilibrado, descartamos ya el 50% del árbol. Si a su vez nos movemos por una de las dos ramas en ese subhijo, descartamos nuevamente el 50% de ese nuevo universo. Y es por ello que este método es bastante rápido a la hora de buscar. Lo que nos queda por definir es la inserción y el borrado. La inserción, suponiendo que el árbol esté vacío, cuando yo vaya a insertar cualquier elemento, va a ir siempre a la raíz. Es decir que siempre el primer elemento que inserte va a ser la raíz de mi árbol. A partir de ahí, si yo inserto un segundo nodo, básicamente hay que aplicar el criterio de búsqueda. Yo voy a buscar si el nodo a insertar es mayor que mi raíz, voy a buscar a la derecha. Pero como a la derecha no hay nada, inserto ahí exactamente mi nodo. De esta forma se puede dilucidar que es muy importante en el orden en que insertamos los datos. ¿Por qué es importante? Porque una de las características que tiene un árbol es reducir logarítmicamente la búsqueda. Pero en el peor de los casos que nos puede pasar en un árbol binario de búsqueda para insertar es que los datos ya nos vengan ordenados. Si los datos nos vienen ordenados, vamos a elevar nuestra búsqueda después a un orden lineal. ¿Por qué? Porque nos va a quedar todo, si son por ejemplo ordenados de menor a mayor, va a quedar hacia la derecha una sola rama como si fuera una lista, o si estuviera ordenado al revés, una rama hacia la izquierda. Los invito ahora a realizar la actividad. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad. En pantalla podrán ver una forma posible de resolverla. Vamos a ver ahora el tema de borrado en árbol binario de búsqueda. Antes vamos a recordar que en cualquier manejo de estructura, ya sea estática o dinámica, se dan las condiciones de error. Las condiciones más comunes de error es la de overflow y underflow. En el tema del insertado se puede dar la condición de overflow cuando si la estructura es dinámica, como la es en un árbol binario de búsqueda, cuando se nos acabe la memoria del equipo que estamos utilizando. En el concepto de borrado se nos puede dar la situación de underflow, que es intentar borrar un nodo que ya no existe. Teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta el tema de que un nodo puede tener uno, dos o ningún hijo, se pueden dar tres situaciones a la hora de borrar. Que el nodo no tenga hijos, que el nodo tenga un solo hijo y que el nodo tenga dos hijos. En el caso de que el nodo no tiene hijos, simplemente hay que utilizar el método de búsqueda para encontrar el nodo y borrarlo, porque no hay ninguna estructura que depende de ningún nodo que dependa de ese nodo a borrar.
En el caso de que tiene un solo hijo, hay que hacer hincapié acá que ese solo hijo puede ser un subárbol, es decir, si un nodo borrar tiene un hijo, significa que abajo de ese hijo puede haber un montón de hijos más. Es decir, lo que tiene es un subárbol, ya sea izquierdo o derecho. Cuando tiene uno solo, lo que hay que hacer es simplemente subir la estructura que está por debajo o ese hijo que está por debajo. Es decir, si yo al padre le borro el hijo, el nieto pasa a ocupar el lugar del hijo. En el caso de que el nodo a borrar tenga dos hijos, se pueden dar dos situaciones o dos criterios a seguir. El primer criterio es reemplazar con el predecesor in orden. Eso significa que el nodo que va a reemplazar al nodo borrado es el nodo mayor del subárbol izquierdo. En el caso de que elijamos el sucesor in orden, significa que vamos a elegir al menor nodo del subárbol derecho. De esta forma, podemos garantizar que no se rompe la estructura de que todos los nodos que se encuentren a la izquierda sean menores que el padre y todos los que se encuentren a la derecha sean mayores que el padre. Estos tres casos a tener en cuenta a la hora de borrar son para garantizar la consistencia de la estructura, es decir, que queden siempre los menores hacia la izquierda y los mayores a la derecha, en el caso de que tengamos un árbol ordenado de menor a mayor. Pero eso no quiere decir que me garantice la eficiencia. Como vimos en la inserción, que se da el caso de que puede quedar una lista, a la hora de borrar también puede pasar lo mismo. Es decir, si yo borro ciertos nodos, a la hora después de la búsqueda no va a quedar igual de performante que como supuestamente lo diseñamos. Necesitaremos, para que quede eficiente el árbol binario de búsqueda, alguna forma de reestructurar los mismos datos, es decir, reordenarlos en el mismo árbol para que sea luego eficiente su búsqueda. Luego de lo visto en este módulo, los invito a realizar la actividad integradora.